Buenos días, bienvenidos a todos los que se están integrando. Les voy a pedir que me vayan dejando en el chat sus nombres para, por si se me pasa alguien después de la lista, ¿ya? Ya, hoy día, eh, siguiendo un poco con la temática de la clase anterior, donde vimos el problema de la realidad con Platón, vamos a trabajar el problema del cambio y del devenir, ¿ya? El devenir se refiere a esto mismo, al cambio, al movimiento que una cosa pase a ser otra, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, eh, que una joven deviene en anciana, ¿ya? O sea, se refiere al traspaso, ¿cierto?, de una cosa a otra, pero siendo en el fondo la misma, ¿ya? Y bueno, esto lo vamos a ver desde la teoría de Aristóteles entonces. Bueno, claramente cuando la realidad para nosotros se nos presenta cambiante, ¿ya? Y esto es una de las cosas que va a afirmar Aristóteles, ¿ya? Al contrario de Platón, que si ustedes recuerdan, para él el cambio era algo aparente y debido a que en el fondo lo real eran las ideas trascendentes, ¿ya? O sea, lo que no estaba sujeto a nuestra realidad física y concreta y material, ¿ya? Entonces, para Platón, realmente, como las ideas eran trascendentes, no se modificaban y lo que se cambiaba eran lo que teníamos aquí en la realidad, estos reflejos aparentes. Y por tanto, eso hacía que el movimiento también fuera algo aparente. Pero en el mundo de las ideas las cosas no cambiaban, ¿ya? Y en cambio, Aristóteles, como les decía, él nos dice que la realidad a nosotros se nos presenta siempre cambiante. No podríamos decir que que este cambio sea aparente, ¿ya? Porque es real, lo vemos. ¿Ya? Entonces aquí nosotros tenemos la imagen de la Plaza de Armas 1860, 1906, ¿ya? Para que vean cómo era, con muchas áreas verdes, ¿cierto? Harto pasto. Las palmeras estaban obviamente más chiquititas, hoy en día han crecido, ¿verdad? 1915, y bueno, más que la plaza es para que vean, ¿cierto? Que estaba el tranvía, es como mini trencito, ¿ya? Y bueno, y las carretas, obviamente, pues no habían autos aún, ¿cierto? Bueno, y aquí la vemos en la actualidad, entonces ha cambiado bastante. Vemos que tiene poquito pasto, ¿cierto? Como que lo encapsularon ahí para no decir que lo sacaron todo y pusieron harto cemento, las palmeras ya están grandes y bueno, y así está la plaza hoy en día. No sé si ustedes conocen la Plaza de Armas, pero si no la conocen, vayan un día a darse una vuelta para que conozcan además la catedral y, y bueno, todo lo que es como va del barrio histórico, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otra calle que también es como bastante conocida, sobre todo cuando ustedes ya entren como al mundo universitario y se vayan de carrete a Pío Nono, ya Bellavista. Entonces esta es una de las calles que están al costado del parque, que es Bellavista, y de ahí tú sigues caminando y llegas al barrio Bellavista donde están los pubs y todo. Ya, aquí tenemos 1828 era así, y en la actualidad, bueno, en 2015, eh, la vemos de esta forma. ¿Ya? Ese edificio que se ve grande al costado, bueno, no se ve entero, porque está tomada desde un ángulo muy de abajo, pero ahí hicieron una tremenda universidad, ¿ya? Un edificio gigante. La Universidad San Sebastián, si mal no recuerdo qué es, ¿ya? Cuando yo era pequeña, esa universidad no existía, porque no estaba ese edificio gigante. Estaba solamente la Facultad de Derecho, que bueno, está ahí hace años, que está en la otra cuadra, o sea, al frente.
Ya, nosotros habíamos trabajado, ¿cierto?, el problema de la realidad con Platón y viendo estos conceptos, ¿cierto?, el ser, el ente, y les voy a recordar que el ser era como, por decir así, la existencia, y el ente era eh, la cosa, por decirlo así, que existía, ¿ya? O sea, el ser sería la existencia, el ente sería lo existente, ¿ya? Em, y vimos, ¿cierto?, la corriente idealista de Platón, que era el hecho de que la realidad, ¿cierto?, fueran realmente ideas, y más encima ni siquiera ideas propias de la mente, sino como ideas ajenas a nosotros, trascendentales, ¿ya? Y bueno, hoy día vamos a realizar, o sea, revisar la perspectiva de Aristóteles. Entonces vamos a trabajar con los conceptos de este cuadrito, el cuadrito verde. ¿Ya? Lo primero que tenemos que decir es que Aristóteles parte desde una perspectiva realista, ¿ya? Ya no idealista como Platón, sino realista. Y bueno, en filosofía tenemos distintas corrientes de realismo, ya tenemos el realismo material, el realismo ingenuo, el realismo crítico, nominalista, etcétera. ¿Ya? Pero el realismo del que habla Aristóteles es de un realismo natural, ¿ya? Ese es el realismo que él abarca. ¿Y qué es lo que plantea? Bueno, que la realidad la tenemos que conocer mediante los sentidos, ¿ya? Mediante la vista, el tacto, mediante nuestras percepciones, ¿ya? De esa manera nosotros hablamos de realidad. Entonces se va a referir a una realidad que es concreta, que es lo que nosotros podemos percibir, ¿ya? La naturaleza misma. Naturaleza en el sentido de objetos naturales, ¿ya? También, y también se refiere a, obviamente, dentro de esta realidad están las ideas que nosotros podemos constituir mentalmente, pero lo que nos va a decir Aristóteles es que en el fondo estas ideas provienen de que nosotros hayamos tenido experiencias previas. Entonces podamos, por ejemplo, extraer, ¿cierto?, de la realidad ciertos conceptos y trabajarlos de una manera mental, ¿ya? Pero tienen su base, entonces, en nuestro mundo concreto, en nuestro mundo físico. Ya, a ver, vamos a partir entonces, bueno, les voy a explicar una pequeña cosa. Aquí cuando hablamos de lo inmanente, ya no nos vamos a referir a inmanente en el sentido usual, ¿cierto? O incluso platónico, en el que inmanente es propio de nuestra propia mente, ¿ya? De nuestra propia conciencia, sino que aquí se refiere inmanente a que sea propio de sí mismo, ¿ya? Por ejemplo, algo es inmanente a mí en la medida en que está en mi mente, o sea, que surge debido a mí mismo, ¿ya? Pero algo inmanente también puede ser propio a lo que es de eso mismo, ¿ya? Por ejemplo, entonces, lo inmanente a un gato es lo propio de un gato, por decirlo así, ¿ya? Eso lo vamos a explicar un poquito en la próxima diapositiva. Y con respecto a cuando habla de naturaleza, no se refiere en el sentido biológico, como de las plantitas, los animalitos, sino también como la esencia, a lo que es más propio de cada cosa, ¿ya? Como cuando te dicen, ¿cuál es tu verdadera naturaleza? Ya se refiere como en ese sentido de naturaleza, ¿ya? Entonces, Platón, o sea, perdón, Aristóteles nos va a decir que las ideas, ¿ya? O sea, todo lo que tenemos como conceptos, o sea, que conforman nuestro entendimiento y la realidad, por tanto, son inmanentes a las cosas mismas, ¿ya? Entonces, la idea de lo que es, por ejemplo, un gato, para yo conocerlo, tengo que, en el fondo, extraer, ¿cierto?, esta idea que está en la misma idea del gato. O sea, el gato tiene su propia naturaleza, ya su esencia, su forma de ser, lo que le es más propio, y desde entonces yo puedo entonces hacer una idea o un concepto del gato. Ya lo tengo que buscar en el mismo. No como lo planteaba Platón, ¿cierto? Que las ideas de las cosas están fuera de las cosas, ¿ya? Para Aristóteles están inmanentes, o sea, en ella misma. Y aquí entonces inmanencia es como eh, lo contrario a trascendente,
¿ya? A eso se refiere. Bueno, entonces las cosas son lo que son por su propia naturaleza. Y como les decía, ¿cierto? La naturaleza es lo que es más propio de las cosas mismas, ¿ya? Su naturaleza entonces está en el principio mismo de su ser, ¿ya? Y esto también va a conjugar el hecho de que las cosas puedan cambiar o modificarse sin dejar de ser las mismas cosas, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, fotografías de la ciudad o de nosotros mismos y vemos que realmente hemos cambiado un montón, incluso físicamente, eh, y aún a pesar de eso uno dice, bueno, pero seguimos siendo los mismos. O sea, independiente que hayamos cambiado nuestras ideas, nuestros valores o nuestro cuerpo, y aún así podemos decir que somos la misma persona, ¿ya? Y esto Aristóteles lo va a explicar, ¿cierto? En el sentido de que todos los cambios que nosotros podamos llegar a tener como seres humanos están implícitos en nuestra naturaleza misma, ¿ya? Y por eso lo podemos conservarnos, de cierta forma idénticos y a la vez cambiar. Entonces las cosas van a cambiar en virtud de la propia naturaleza inmanente a ellas, ¿ya? O sea, de lo más propio. Vamos a explicar una cosa más aquí y avanzamos en la otra. Por ejemplo, el hombre en su naturaleza misma es ser sociable, ¿ya? El hombre no es un individuo que crezca solo, sino que por naturaleza el hombre, eh, por el hecho mismo, por ejemplo, de nacer de una madre, ¿cierto? Eso mismo hace que el ser humano sea un ser sociable, por naturaleza, ¿ya? Entonces, ya que es sociable, eh, esto también implica, ¿cierto?, un montón de otras cosas, como por ejemplo que el hombre pueda hacer política, ¿ya? Eh, y finalmente lo que está detrás de esta naturaleza sociable y de que el hombre haga política es la idea del bien, ¿ya? Que sería como la idea de naturaleza más general, ¿ya? Y las cosas siempre van a tender al bien, y por tanto, de ese modo, el hombre, como busca el bien, es un ser sociable, ¿ya? Porque eso lo va a llevar al bien, al buen desarrollo del ser humano, ¿ya? Entonces, el bien no solamente en un sentido moral, sino al sentido como de la maximización de recursos, si quieren decirlo de alguna forma, o como la idea de lo más perfecto, ¿ya? Lo más completo, lo más eficiente, en fin, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una jirafa tiene el cuello largo, ya que por naturaleza, ¿cierto? La naturaleza siempre nos va a acercar a lo que sea más bueno para la jirafa, y de ese modo la jirafa va a poder comer hojas, ¿cierto? De los árboles, ¿ya? Y eso es debido a su propia naturaleza, ¿ya? Entonces se relaciona también un poco ahí, podemos hacer el nexo con el tema de la evolución, ¿ya? Todos los cambios que nosotros vemos en las especies es finalmente para que puedan optimizar ciertos sus recursos y vivir de una buena forma, ¿ya? Tener una buena vida. Y en eso se relaciona entonces la idea del bien, ¿ya? En el ser humano ese bien está asociado a la felicidad, ¿ya? Una buena vida para el hombre sería una vida en la que él pueda ser feliz, se pueda desarrollar plenamente. Entonces, por ende, es naturalmente sociable para que se pueda desarrollar y ser feliz. Ya. ¿Qué más podemos decir de Aristóteles? Él plantea que el ser del ente, ya, o sea, la existencia del existente, ya, eh, tiene, la explica por la doctrina de las cuatro causas, ya. Entonces él nos va a decir que los entes existen debido a cuatro razones, cuatro causas. ¿Ya? La primera es que hay una causa eficiente, ¿ya? O sea, eh, que se refiere al origen, ¿ya? Las cosas existen, los entes existen porque tienen una causa eficiente, algo que las originó, ¿ya? Por decirlo así, su fuente, ¿ya? Y la causa más eficiente, como para no llegar al infinito, así como por ejemplo yo soy hija de mi mamá es hija de su mamá es hija de su mamá, y así, y así, y así. Aristóteles va a llegar también a como la causa primera, el primer motor,
que sería Dios, ¿ya? Que sería la sustancia, ¿cierto? Perfecta, increada, que crea todo lo demás y que además no tiene movimiento, ¿ya? A diferencia del resto de todas las otras sustancias. ¿Ya? Bueno, creo que no expliqué lo que es la sustancia, pero la sustancia es el sujeto mismo, el ente mismo, ya no sujeto como solamente pensamos el sujeto humano, sino el ente que no cambia, ¿ya? Que es lo que se va a mantener, ¿ya? Y además es de lo cual nosotros podemos atribuir ciertas cosas. Por ejemplo, de la sustancia del hombre, ¿cierto? Podemos decir, por ejemplo, que tiene un cuerpo, que tiene razón, que es sociable, y podemos decir un montón de cosas sobre esa sustancia. ¿Ya? Entonces, el concepto de sustancia para Aristóteles es, eh, lo divide en dos igual. ¿Ya? Por un lado tenemos la sustancia primera, ya que sería entonces esta sustancia que está compuesta por materia y por forma, que lo vamos a revisar, y la cual permanece a pesar de los cambios. Y por otro lado tenemos una sustancia segunda, que serían las especies y los géneros, ¿ya? Que es en el fondo el cómo yo puedo, son como las categorías, ¿cierto?, de la sustancia primera. Entonces, para que les quede más claro, la sustancia primera yo podría, de ejemplo, decir Sócrates, ¿ya? Él es un sujeto concreto, individual. Entonces, eso es una sustancia primera. ¿Ya? En cambio, una sustancia segunda, relacionada a la de Sócrates, ¿ya? Porque la sustancia segunda siempre se relaciona a la sustancia primera, podría decir eh, desde la especie que Sócrates es un animal, ¿ya? Y el género, o sea, ¿qué tipo de animales? Bueno, es un humano, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo cómo se conjuga, ¿cierto?, las especies segundas en base a la primera, ¿ya? Bueno, entonces, volviendo un poco a la idea anterior, ¿ya? De la causa eficiente, la sustancia primera, así como eh, la que tiene, la que no tiene un origen, sino que es originada por sí misma, ya es la sustancia suprasensible, ya que es la idea de Dios. Dios es la sustancia suprasensible, el primer motor, la primera fuente, la primera causa de todo, ¿ya? Y es una sustancia entonces eterna, que no tiene fin que no tiene final, ¿cierto? Tampoco tiene inicio, es inmóvil, no tiene cambios, ¿ya? Y por tanto es acto puro, ¿ya? Eso también lo vamos a explicar. Ya. Bueno, eso con respecto a la causa eficiente, ¿ya? La causa final, por otro lado, es, por decirlo así, el propósito, ¿ya? Tiene que ver un poco con el tema de la naturaleza de las cosas, ¿ya? De lo que en el fondo las cosas están llamadas a ser. Por ejemplo, el hombre, ¿cierto?, está llamado a ser un hombre feliz, ¿ya? La política está llamada a ser una herramienta, ¿cierto?, para la felicidad global, ¿cierto?, de toda la humanidad, de toda la polis. Bueno, eso debería ser así. Otra cosa es que no se cumpla, ¿cierto? Ya, entonces, esto se refiere con la causa final, el final a lo que estamos llamados, a hacer. ¿Ya? Y por otro lado, el ente también está compuesto, como les decía yo, al ser una sustancia, está compuesto por su materia y por su forma. La materia es de lo que está compuesto por sí, o sea, por ejemplo, una cadena de oro está compuesta de oro, ¿ya? Esa sería su materia. Y la forma es eh, el hecho concreto, ¿cierto?, de cómo está en el espacio y en el tiempo, de cómo se manifiesta ¿cómo se llama? Su extensión, ¿ya? Entonces, la extensión, por ejemplo, de una manzana, ¿cierto? Son estos límites, que es su forma, ¿ya? Que es media circular, media achatada a la vez, etc. ¿Ya? Y las formas son siempre particulares, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo y los demás seres humanos también tienen un cuerpo,
pero mi cuerpo siempre va a ser distinto al del otro, porque mi rostro ya es distinto, ¿cierto? Y el cuerpo igual. Entonces siempre la forma va a ser como lo más particular de la sustancia, lo más propio de la y característico y lo más particular, ¿ya? En cambio, la materia es un poco más compartida en el sentido de la sustancia cuando nos referimos como a la sustancia segunda, ¿ya? Porque todos los humanos, por ejemplo, estamos compuestos de huesos, de sangre, de venas, etcétera, ¿ya? Bueno, y en base entonces a estas cuatro causas, Aristóteles nos explica el movimiento, ¿ya? Y el movimiento, ¿qué sería? El paso de la potencia al acto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que, ¿cierto? Un ente tiene una materia y una forma como esta semillita, ¿ya? Que tiene su propia materia y su propia forma. Y entonces en acto, en el presente de esa semilla, en acto la semilla es una semilla, ¿ya? Eso quiere decir que en acto tiene esta materia y esta forma, ¿ya? Pero en potencia, esa semilla, o sea, a futuro, esa semilla puede llegar a ser una planta, ¿ya? Entonces, en potencia es lo que uno puede llegar a hacer. Entonces, esta semillita, ¿cierto? Si hablamos ahora de la idea de Dios, que yo les decía que Dios siempre es en acto y nunca en potencia, es porque Dios tiene en sí todo lo que puede además ser, ¿ya? En el fondo de Dios podríamos atribuir todas las cosas. Es lo perfecto, es lo bueno, es lo bondadoso, es lo, bueno, es todo, o sea, tiene todas las cualidades, no tiene nada que sea en potencia. Dios no tiene que llegar a ser algo. Es, es en el presente lo que es y a la vez lo es todo, ¿ya? Por eso es el ser más perfecto y no tiene movimiento, ¿ya? Entonces esa es una de las maneras de explicar el movimiento que nos dice Aristóteles. Como tenemos una naturaleza, esta semillita tiene que pasar a ser una planta, ¿ya? Entonces, el acto sería lo que somos en el presente y la potencia, por decirlo así, lo que podemos llegar a ser, ¿ya? Y con el ser humano pasa lo mismo, ¿ya? Un niño, un bebé, en potencia, ¿cierto? Es un hombre, ¿ya? Y ese hombre en potencia puede ser un doctor, un político, un escritor, un artista, ¿cierto? En fin. Otra manera que tiene de explicar el movimiento, ya nos va a decir que hay un movimiento sustancial, ya, donde la sustancia se conserva, ya, no se va a modificar. Por ejemplo, cuando desde la uva hacemos el vino, ya, se altera la sustancia quizás porque le añado más compuesto, pero la uva igual permanece, ya. O sea, perdón, todo lo contrario, disculpen que me desconcentré un poco porque me sonó la alarma del teléfono. Entonces, ya a ver, la sustancia es cuando el cambio sustancial es todo lo contrario, cuando la sustancia cambia, ¿ya? Entonces, cuando yo hago el vino, la uva, ¿cierto? Se conserva dentro del vino, pero ya está tan modificada con los compuestos que finalmente la sustancia se termina alterando. Y yo al tomarme el vino ya no tengo la uva, sino que tengo el licor, ¿cierto? Que incluye muchas más cosas. ¿Ya? Por otro lado, tenemos un movimiento accidental, que ahí sí, perdón por la confusión, ahí sí la sustancia se conserva, ¿ya? La uva se conservaría, y solamente cambiaría la propiedad de esa uva. Por ejemplo, si yo tomo la uva y la hago confitada, ahí la uva se mantiene, ¿ya? Solamente que ahora está recubierta por una capa de azúcar, ¿ya? Sería como un ejemplo. Entonces, por ejemplo, en el cambio sustancial, ¿cierto? Tenemos el paso del agua al vino y en el accidental podríamos, bueno, tenemos distintos tipos. ¿Ah? Pensé que me habían dicho algo. Tenemos distintos tipos de movimiento accidental. Por un lado tenemos el cuantitativo, ya que viene a sumar algo. Por ejemplo, Juan crece, ya eso es un cambio cuantitativo, en el sentido de que le añado algo más,
pero sigue siendo Juan, ¿ya? A eso se refiere. Juan va a crecer, va a envejecer, pero sigue siendo Juan. Cambia solamente cuantitativamente porque le añado más años. ¿Ya? El cualitativo, por otro lado, es cuando solamente cambio alguna cualidad pequeña, como por ejemplo, Juan estudió, entonces se hizo sabio, ¿ya? Y ahora Juan pasa como de ser un Juan ignorante a ser un Juan sabio, un Juan más cultivado, ¿cierto?, intelectualmente. Y el cambio local es simplemente el movimiento como lo entendemos generalmente, ya que de arriba a abajo, de una esquina a la otra, entonces Juan se mueve, se puede vivir de Chile se puede vivir a Argentina, no sé, ya, o de estar sentado, se levantó y se fue a la cocina. Esos son como movimientos locales, ¿ya? Eh, bueno, entonces, toda esta teoría, ¿cierto?, de Aristóteles también va a ser una respuesta a la que es la realidad. Ya sabemos que la realidad entonces son las cosas concretas, naturales, físicas, ¿ya? ¿Qué es el ser? Bueno, el ser va a estar conformado entonces por materia, por forma, tiene una causa eficiente, una causa final, ¿ya? Y el devenir, entonces, es el movimiento que surge por la naturaleza misma de las cosas, ¿ya? Que también entonces incluye todo lo demás, lo de las causas, y el conocimiento sería entonces el estudio, ¿cierto?, del movimiento y de todo lo que nosotros podemos percibir mediante nuestra experiencia y nuestro sentido. O sea, una teoría totalmente diferente a la que nos planteaba Aristóteles, ¿ya? O sea, a la que nos planteaba Platón. ¿Ya? Entonces, dejamos la clase hasta aquí, ¿ya?